poder del Estado y no convertir ese poder del Estado en refugio de corruptos y también en salones de belleza o cabinas de radio, como también estamos de acuerdo en ese elemento. Entonces es importante redefinir la forma de elegir, pero eso lo hacemos nosotros como ciudadanos. Hay algunas consultas que vamos a ir evacuando de manera breve pero contundente, una y una, para nuestros panelistas hoy, gracias a quienes han enviado sus consultas y las siguen enviando a las redes sociales en esta transmisión que hacemos vía plataformas digitales. Doctor Juan Jiménez Mayor, urge una nueva ley del Ministerio Público. ¿Qué se debe reformular en el sistema judicial para adecentar la justicia en Honduras de acuerdo a su experiencia? Sí, bueno, hay una norma que establece en este momento el Ministerio Público que afecta la independencia en los trabajos de investigación. Cuando un fiscal tiene en sus manos una investigación y quiere proceder, digamos, a presentar una acusación, esto tiene que pasar por un filtro, digamos, del director de fiscales, en el caso de Honduras, para efectos de determinar su procedibilidad. Y esto creo que afecta el trabajo independiente que tienen que tener los fiscales. Digamos, poder presentar un caso donde el fiscal está seguro que tiene un caso, valga la redundancia, bien estructurado, con pruebas adecuadas, debería servir para que esto simplemente fluya y que no se genere más bien un tapón de alguien que pueda, desde una perspectiva burocrática o, digamos, pensando mal, en una perspectiva política o de impunidad, simplemente bloquear una investigación o bloquear la posibilidad, es decir, convertir una suerte de tribunal de cuentas a un funcionario del ministerio para que fije un pase previo para la procedencia de una acusación ante el Poder Judicial. Yo creo que ese es un elemento central, más allá de otros aspectos que se puedan, digamos, identificar para mejorar el trabajo, pero yo creo que si hay un punto de quiebre, digamos, que genera un impedimento para combatir el crimen en el país, está en esta aduana que se ha creado que afecta el trabajo de los fiscales porque no pueden presentar acusaciones si previamente la dirección de la Fiscalía y el director de fiscales no da su visto bueno. Creo que eso es un elemento central. No tenemos audio. Gracias, doctor Jiménez Mayor. Abogado Fernández, si diputados y magistrados se confabularon para beneficiar al presidente del Ejecutivo, quien es protegido además por los militares, ¿qué nos corresponde hacer como ciudadanos para evitar que continúe esta historia de corrupción? ¿Sirven las elecciones? Bueno, la elección es un espacio importante para la ciudadanía en donde puede hacer un cambio radical dentro de un Congreso Nacional. Personas vinculadas, cómplices en actos de corrupción, en temas de narcotráfico, esos son los que finalmente, si se siguen quedando ellos dentro de un Congreso Nacional, son los que elegirán un fiscal general que va a llegar a ese espacio bastante maniatado, bastante limitado en poder ejercer la acción penal. Las elecciones son el espacio más idóneo y oportuno en donde los hondureños perfectamente nos podemos pronunciar para evitar que siga ocurriendo más de lo mismo. Es el espacio más democrático que todavía nos queda, pero que si seguimos en las mismas acciones, hasta eso nos podrían robar los corruptos y los políticos delincuentes. Aprovechando la interrogante, porque tiene que ver con el tema, ¿acaso no es paradójico que los mismos diputados que aprobaron el Código Penal de la Impunidad, que se aprobaron inmunidad parlamentaria y expulsaron a la MASI, estén pidiendo el voto a la población? Paradójico, realista, y si no somos hondureños conscientes van a continuar. Porque muchas personas en realidad no toman la importancia de lo que es esta elección interna
porque esta elección interna es el espacio que tendremos para poder seleccionar los que finalmente irán en el listado general. Así ha sido, de hecho se han mantenido por mucho tiempo en impunidad y hoy están pidiendo el voto, pero muchas veces los hondureños somos hasta insensatos y creemos en ello, porque finalmente ponen una música bastante pegajosa, ponen un jingle bastante interesante o se maquillan bastante bonito o una papeleta bastante interesante. Mientras sigamos decidiendo lo mismo, continuarán los mismos delincuentes que hoy aprobaron un código penal, que hoy están creando normativas de impunidad, y esta tarea que nos corresponde a los hondureños es luchar contra los corruptos desde este espacio que se nos va a presentar el próximo domingo. El doctor Jiménez Mayor hizo una relación en el sentido de que si la cabeza del gobierno está podrida, el cuerpo está infectado, pero si las elecciones no han funcionado para remover esa enfermedad, porque se cometen fraudes, ¿cuáles son los caminos que se deben de tomar o que se pueden tomar? Sí, creo que lo señalamos, ¿no? El camino es combatir la impunidad. Para eso tienen que funcionar las instituciones. Tendría que funcionar el Tribunal de Cuentas, tendría que funcionar el Poder Judicial, tendría que funcionar la Fiscalía presentando casos. Obviamente el Congreso en su actividad fiscalizadora es otro elemento que también tendría que funcionar. Tienen que funcionar las instituciones. Lo que pasa es que en Honduras la dificultad central que existe es que tenemos una altísima politización de las instituciones. Los partidos políticos tienen un pacto, digamos, de distribución de puestos relevantes en las instituciones políticas. En la Corte Suprema, para comenzar, ¿no es cierto? Son 15 magistrados, de los cuales 8 son de un partido y 7 son de otro partido. En el Tribunal de Cuentas también, de los 3 magistrados, hay una distribución de partidos. En el sistema electoral, ¿no es cierto? En el Tribunal Electoral también hay una distribución de partidos. En fin, donde uno vaya y voltee a ver las instituciones hondureñas públicas, uno va a encontrar esta particularidad. Y no estoy hablando solamente de personas afines a partidos, sino de personas militantes de partidos. Y esto es lo delicado. Y creo que eso es un elemento que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar a los candidatos y candidatas que forman parte de estas instituciones. Si la política está invadida de hechos de corrupción, lo que toca es que las instituciones que tienen que reaccionar es básicamente la justicia, para efectos de que no suceda lo que señalábamos hace un rato, que, como existe este escenario de impunidad, y hay una baja posibilidad de poder sancionar estos hechos irregulares o hechos ilícitos, probablemente esto impulsará a la mayor comisión de delitos, ¿no? Entonces creo que lo importante es que podamos enfrentar el problema y no simplemente dejarlo pasar, porque esto lo que va a generar va a alentar mayor corrupción. La impunidad alienta la corrupción. Dígame una cosa, doctor Jiménez Mayor, voy a resumir 3 preguntas en una sola para avanzar con el tiempo. ¿En qué quedaron las investigaciones contra el presidente del Congreso Nacional? 1. ¿Se hicieron algunas investigaciones en contra del presidente de la República? 2. ¿Y si estas fueron causas o causales primordiales para la salida de la MASI? Bueno, el caso de la red de diputados era una investigación que estaba a cargo de UFECIP, esta unidad de la Fiscalía, una unidad especial, en donde la misión tuvo un papel importante para su construcción. En donde estaban involucrados, este caso fue presentado en diciembre de 2017 al Poder Judicial. Se planteó una detención preliminar de ciertos personajes, eran en ese momento 5 diputados y diputadas. La Corte Suprema no estimó la necesidad de la detención. Y lo que ocurrió es, y previamente a eso, en el mes de noviembre, la Fiscalía realizó un allanamiento al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía de Honduras, a los almacenes, donde estaban los expedientes de rendición de cuentas de los diputados y diputadas sobre estos casos, ¿no?
porque hay que recordar cuál era el modus operandi de estos casos. Eran supuestos proyectos de ayuda social que los diputados solicitaban al presidente del Congreso para que a su vez se solicite a la Presidencia de la República los fondos para que puedan realizar estas obras o estos programas sociales. Cuando uno iba a ver si se había hecho la vereda en el barrio, el parque, si se había hecho algún tipo de acción de infraestructura, que era lo que más o menos podía uno tangiblemente acreditar, uno encontraba que no estaba hecho lo que se decía que se había hecho. Y cuando uno iba a ver los expedientes que estaban en el Ministerio de Hacienda, uno encontraba una realidad que no estaba plasmada en la praxis. Entonces, el delito estaba demostrado. Y aquí había una trama, digamos, de participación de varias personas responsables que tenían esta tarea. La Fiscalía, con apoyo de la misión, decidió emprender una primera acción contra 5 diputados, que ustedes ya lo conocen, lo es público conocido, pero la investigación tenía un trasfondo mucho mayor, que alcanzaba a cerca de 60 diputados. Y estaba eso en pleno trabajo cuando, ya ustedes saben, en enero del 2018 se aprobó una ley, la ley de presupuesto, que estableció que no se podía iniciar una investigación por parte de la Fiscalía, y menos una acusación ante el Poder Judicial, si previamente el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Cuentas, no había emitido el finiquito correspondiente. Para lo cual el Tribunal de Cuentas tenía, si no me equivoco, 2 o 3 años para hacer ese trabajo, con lo cual suspendían la tarea de investigación por ese tiempo. Hasta donde sé, el Tribunal de Cuentas no ha hecho nada, no sé, a lo mejor me equivoco, pero podría presumir que no ha hecho nada. Y claro, eso implicó que y en medio de esto vino la crisis de la misión que ocupó mi salida, porque claro, haber tocado esta fibra muy sensible de gente con mucho poder generó una reacción, creo yo, absolutamente equivocada por parte de la propia OEA, que fue la que decidió, digamos, de alguna manera nuestra salida con una serie de imputaciones que hizo el propio señor Almagro en relación a el trabajo que venía haciendo la misión. Muy desafortunado, muy penoso, pero bueno, así suceden las cosas. Y básicamente la salida se debió al hecho que la misión, conjuntamente con nuestros colegas de la UFESIC, comenzamos a ver el tema básicamente de estas investigaciones. Y por supuesto otras más que estaban en cartera, seguramente porque ocurrieron además intervenciones telefónicas, seguimientos al personal de la misión, se sabía mucho lo que estábamos haciendo en colaboración con asistencia técnica y profesional con la Fiscalía, porque hay que recordar que la misión estaba a cargo de una serie de expertos que participaban en el trabajo de investigación, forenses, informáticos, analistas financieros, investigadores, que ayudaban a la Fiscalía a poder conducir mejor una investigación. Nuestro trabajo no era un trabajo de reemplazo de la Fiscalía, sino básicamente de asistencia para incrementar sus capacidades. Ese era el mandato que tenía la misión. Y bueno, ya eso es historia, ustedes ya la conocen. Lo que sucedió fue eso, y bueno, paulatinamente el desmontaje de la misión hasta que finalmente, el año pasado, se decidió prescindir de la misión. Creo que se cortó un proceso que no estaba acabado, y hay mucha responsabilidad en ello en una serie de actores, ¿no? Sí. Abogado Fernández, hay una consulta interesante. ¿Estamos en un narcoestado o en una democracia? ¿En qué sistema estamos viviendo en este momento? En una democracia que está dirigida por narcotraficantes y que dependerá de cada uno de nosotros si queremos mantener en esta circunstancia, en esta situación. No solamente una persona es la vinculada, sino que hay
un universo bastante grande que solamente con una verdadera justicia podemos llegar a la sanción en contra de ellos. Y hay una consulta por la exposición desarrollada. Se habló en su momento cuando la reelección del fiscal general que necesitábamos como país ese fiscal 5 estrellas. Le consulto, ¿logramos tener como país fiscal 5 estrellas o un fiscal con una estrella solitaria? Interesante. La verdad que como Consejo Nacional Anticorrupción no le encontramos ninguna estrella porque sería, otorgarle una estrella sería demasiado logro. Ante los casos de corrupción que hoy se mantienen en impunidad, no podríamos establecer esa condición. Al menos el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado aproximadamente 120 casos ante el Ministerio Público, de los cuales solo se encuentran judicializados 16 casos. Eso indica que la estrella no la querrán sacar, porque si se llegase a judicializar todas esas causas, en realidad caería el sistema político de nuestro país. Doctor Jiménez Mayor, aquí un personaje muy folclórico, ex embajador de Honduras en Estados Unidos, embajador de Estados Unidos en Honduras, perdón, posicionó una famosa frase que en Honduras la justicia solo muerde a los pies descalzos. ¿Se encontró usted con eso? ¿Quién controla la justicia en el país? Sí, bueno, hay que decir que, digamos, en términos técnicos, la independencia es un desafío todavía, la independencia judicial es un desafío todavía en Honduras. Pero básicamente por este problema de penetración de los partidos en la justicia, ¿no? Si ocho miembros de la Corte Suprema son del Partido Nacional y 7 miembros de la Corte son del Partido Liberal, pues es claro que no vamos a tener una independencia plena desde el punto de vista jurídico. Los magistrados, el papel que tiene un magistrado en un sistema político es el de hacer que se cumpla la Constitución y la ley. Es decir, se desconozca cualquier tipo de injerencia ajena a la Constitución y la ley en cualquier decisión que se tome. Pero, sin embargo, si tenemos gente vinculada a los partidos políticos, que son los que están cuestionados en este momento por hechos irregulares o hechos ilícitos, que se someten a la justicia, y si estas personas van a ser los que van a controlar al sistema de justicia, pues esos son los resultados. O sea, la cuestión es que tengamos un sistema independiente del poder, independiente de cualquier injerencia económica e inclusive social. Los jueces tienen que ser independientes. Esa es la regla básica de cualquier modelo de justicia. Y entonces, claro, esta afirmación que usted señala, que la justicia solamente muerde a los descalzos y no a los poderosos, no a los de cuello blanco, es un elemento que está vinculado a la falta de independencia de justicia. Y yo le puedo decir que lo que encontramos en Honduras fue precisamente eso. O sea, la Corte Suprema no es una corte que pueda generar confianza, que pueda ser independiente del poder político. Entonces, tenemos ahí un serio problema de modelo que hay que ver la manera de cambiarlo. No pueden ser militantes de partidos políticos los que integren el Poder Judicial, y esto es un elemento central, básico. Cuando uno mira los estudios sobre independencia judicial, la lucha en América Latina ha sido precisamente quitar la injerencia política a los poderes judiciales. Y eso es un tema que todavía está pendiente en Honduras. Y tomando en cuenta, abogado Fernández, que vamos en breve, menos de 2 años, a elegir un nuevo Poder Judicial, un nuevo Tribunal Superior de Cuentas, un nuevo Ministerio Público, y todo esto pasa por una elección en el Congreso Nacional, y usted habló sobre el perfil de la idoneidad de los diputados. ¿Se deberían agregar más requisitos o ser más estrictos en los requisitos para poder optar a un cargo de diputado, por ejemplo, y a la presidencia del Congreso Nacional establecerle ciertos límites? Bueno, la Constitución de la República, y en vista que nos encontramos en un Estado democrático, es bastante permisiva. Cualquier persona puede, pero éticamente y moralmente nosotros como hondureños debemos de buscar a los honestos, porque existen muchas personas formadas académicamente, pero que esa inteligencia y esa formación
la han utilizado únicamente para beneficio propio o de algún grupo específico. Creemos que el principal requisito que debe de estar en cada uno de esos perfiles que hoy aspiran a una candidatura independientemente del cargo es la honestidad, que sean incorruptibles y que sepan sus capacidades y competencias para poder enfrentar tal o cual situación. Perfecto. Hay una consulta también del público para el abogado, para el doctor Jiménez Mayor. ¿Ha seguido de cerca usted el trabajo de la UFERCO? Con la MASI también desaparece la UFESIC. ¿Qué puede hacer la UFERCO si no tiene apoyo institucional ni gubernamental? Y muchas veces la ciudadanía también es apática. Sí, sí, a eso me refería cuando hice la exposición en relación a la necesidad de, digamos, de ayudar al trabajo de la Fiscalía, ¿no? Fíjese, desapareció la UFESIC, digamos, fue transformada y no pasó nada. Felizmente se mantiene el doctor Santos, que es un fiscal, digamos, muy competente, Javier Santos, que fue, digamos, designado mediante un proceso de selección muy riguroso, pero entiendo que mucho de su equipo, mucha gente que trabajaba en UFESIC, ya no está en la nueva unidad. Y eso creo que no es bueno para las investigaciones, porque finalmente se debilitó el sistema y, como decía, uno de los elementos o líneas claves de la tarea de generar estos espacios de investigación y de justicia, como se hizo en su momento creando el sistema anticorrupción de Honduras, fue la independencia, ¿no? Hace un rato yo decía que el gran desafío de Honduras es la independencia, una Corte Suprema penetrada por los partidos políticos. Nosotros sabíamos eso, evidentemente, y lo que buscábamos entonces era generar un sistema anticorrupción que pueda estar blindado de la participación de los partidos políticos, y los perfiles de puestos que se hicieron para los jueces anticorrupción eran perfiles muy rigurosos, donde obviamente la pertenencia a un partido político estaba absolutamente prohibida. Pero bueno, ese es el resultado que tenemos hoy. Hay un elemento que yo quisiera destacar que puede ser importante en este momento de cara a plantear propuestas o soluciones o alternativas a lo que está ocurriendo en este momento en Centroamérica y concretamente en Honduras, ¿no? Porque claro, la posición de Estados Unidos en la región tendrá seguramente algunos elementos nuevos, interesantes, pero tenemos un problema básicamente de investigaciones. Y creo que es interesante mirar la experiencia europea, por ejemplo. En Europa se ha creado, en fecha relativamente reciente, una fiscalía de la Unión Europea, una fiscalía que está enfocada en perseguir el delito y la corrupción, que no tiene fronteras, digamos, es una fiscalía que va a funcionar a lo largo de toda Europa para poder involucrar crimen transfronterizo dentro de la región. Puede ser una idea interesante, digamos, ayornando lo que se ha planteado de una comisión centroamericana contra la corrupción, de poder plantear una suerte de fiscalía especial que pueda trabajar con los países, con las fiscalías de los países, porque obviamente esta fiscalía europea funciona con las fiscalías de todos los países. No es que vienen fiscales internacionales a trabajar el tema. Y por supuesto con asistencia de expertos, con asistencia de personas que puedan desarrollar el trabajo. Entonces, hay modelos que podemos tomar y que pueden servir para poder ayudar en este momento al país. Yo creo que la dimensión de la actividad criminal en Centroamérica y concretamente también en Honduras tiene una serie de problemas muy grandes que quizás requieren algún tipo de acompañamiento internacional. No estoy hablando de que regrese una misión, pero sí básicamente de poder plantear un modelo como el que estoy señalando, que funciona ya en Europa, que pueda funcionar también en Centroamérica. Sí. Tengo una última consulta para el abogado Fernández y después iremos con reflexiones de ambos. Antes quiero informarle al público que nos sigue en buen número en las redes sociales que desde estas jornadas el CNA está posicionando el hashtag un mal candidato, un mal gobierno.
abajo las caretas. Así que también puede compartir la infografía que está en las páginas de redes sociales del CNA. Un mal candidato, un mal gobierno. El CNA, abogado Fernández, ha identificado ya plenamente dónde está el centro, el foco de la corrupción en el país, y si lo que se ha hecho público hasta ahora por parte del CNA es lo que hay o falta mucho más por salir. Desde las investigaciones que el Consejo Nacional Anticorrupción ha seguido, podemos establecer que el Congreso Nacional ha sido uno de los principales actores para poder promover la corrupción y la impunidad en Honduras. Las capacidades nos han permitido poder develar la participación de diputados del Congreso Nacional en actos de corrupción mediante proyectos falsos, diferentes secretarios de Estado, diferentes personas que se encuentran en el Poder Ejecutivo, así como también en el Poder Judicial. Hasta el momento, CNA ha revelado todo lo que ha podido comprobar. Lógicamente, la corrupción es bastante fuerte en nuestro país, ha ganado espacio sumamente importante, y en la medida que continuemos esos procesos investigativos, continuaremos revelando otras acciones. Vea usted, en el año 2020 revelamos una institución que era impoluta, supuestamente en actos de corrupción, Inversiones Estratégicas de Honduras. Hoy podemos observar que ha sido uno de los principales actores, y en la medida que las investigaciones nos permiten poder continuar, vamos revelando otros actores. Se ha revelado hasta este momento lo que se sabe, suficiente material para que la ciudadanía tenga la conciencia de poder adoptar las mejores decisiones este próximo domingo. Si quieren conocer más sobre estas mismas personas, revisen la página del CNA. En la página del CNA está cada uno de los casos emblemáticos de corrupción y que muchos de los involucrados hoy están en diferentes planillas. Lo dejo, abogado Fernández, para que nos dé sus reflexiones finales. Bien, finalmente, pues, dentro de las reflexiones, es que si en verdad queremos adecentar la democracia, promover el verdadero Estado de Derecho, nos corresponde a nosotros como hondureños adoptar las mejores decisiones. Ya no sigamos a una persona porque nos llama la atención, porque en el Mundial del 82 metió un gol de chilena, porque nos continuará metiendo goles desde la corrupción. No sigamos a una persona porque ante su figura se presenta bastante hermosa, existen lobos vestidos de oveja. Entonces no creamos todo esto, seamos responsables en las decisiones y elijamos a las mejores personas, a los mejores hombres y mujeres que hoy tiene nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado Fernández. Doctor Jiménez Mayor, sus reflexiones finales, y agradeciéndole también su participación en el foro. Sí, bueno, dos elementos que quisiera dejar, pero muy prácticos, ¿no? Para que esto no quede como una reunión de críticas, de generación de frustraciones que a veces uno tiene con estos temas anticorrupción, de generar pues esta cosa de hablar, pero no poder hacer mucho. Yo tengo dos propuestas que quisiera plantear para la Fiscalía. En primer lugar, que se reforme el reglamento de fiscales para efectos de que se dé plena libertad a las unidades fiscales especiales, sobre todo, para que puedan interponer acciones sin que pase esto por el director de fiscales. Creo que esta es una reforma muy fácil, no tiene que pasar por el Congreso, que puede generar un impacto muy importante en la tarea de investigación. Y en segundo lugar, otra recomendación, quizás, o propuesta, si quieren ustedes, para la Fiscalía, que es que se emita una directiva que reglamente el artículo 510 del Código Penal. El artículo 510 del Código Penal plantea una posibilidad de colaboración eficaz, digamos, de beneficios por colaboración eficaz para aquellas personas que aportan información sobre la comisión de delitos y obviamente inclusive en organizaciones criminales. No está vedada la corrupción en la posibilidad de poder colaborar. Nosotros estuvimos muy, digamos, planteamos cuando estuvimos en Honduras la idea de la colaboración eficaz porque es una herramienta fundamental
para poder combatir el crimen. No logramos la aprobación de la ley, pero bueno, está en el Código Penal. Y lo que tocaría es que esta norma pueda ser reglamentada por la Fiscalía para efectos de dar instrucciones a los fiscales en relación a cómo debían actuarse esta figura procesal, pues una figura procesal, la colaboración eficaz, que permita al país de alguna manera combatir la corrupción a través de los beneficios que se puedan dar a ciertos personajes que puedan cooperar para que se construyan casos mucho más relevantes y que se puedan desmontar organizaciones criminales o organizaciones vinculadas a la corrupción, redes de corrupción, como lo que se planteaba en su momento, y que se pueda desarrollar esto de una manera importante. Y un tercer elemento, me agrego uno más porque creo que es importante, señalar que en este momento, si bien es cierto, yo entiendo las críticas al Código Penal, creo que se han reducido penas en delitos importantes de corrupción, en fin, pero hay un elemento que yo quisiera resaltar, que es la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas por delitos, que es un elemento nuevo que se ha incorporado al Código Penal hondureño. Y esto es importante porque genera un cambio radical en la forma en la cual se puede perseguir el delito también. Porque, como decía hace un rato, el 30% del presupuesto público en Honduras está en las compras públicas, y en las compras públicas participan privados, participan empresas. Y una forma de cortar la corrupción es también involucrar a las empresas en estas investigaciones. Digamos, la corrupción no solamente es del funcionario público, la corrupción también es de las empresas y de los administradores de estas empresas. La tónica hoy día en el mundo, en el primer mundo, con las grandes corporaciones, es que las personas jurídicas asumen responsabilidad penal. Es decir, son pasibles de sanciones como intervención, disolución, suspensión de actividades, suspensión de contratos. Pero no solamente eso, sino que los administradores, el presidente del directorio, el gerente, los máximos administradores de las empresas cometen delitos y pueden ser procesados con gravísimas sanciones por participar en hechos de corrupción. Entonces hay que comenzar a mirar, ¿no es cierto? Hay que comenzar a mirar al sector empresarial como copartícipe también de estos delitos y que, por supuesto, comiencen también ellos, así como los partidos estamos pidiendo que cambien, como estamos pidiendo que cambie el sector público, que la empresa privada también se acomode a un estándar de cumplimiento de integridad que es muy importante, muy relevante. Empresa que comete un delito puede ser sancionada, sus directivos sancionados, con penas ejemplares. Y esto es un cambio muy importante, creo yo, que no ha sido sopesado, no ha sido medido en su dimensión, pero que las políticas criminales que se dirijan desde el Ministerio Público tienen que tener una mirada y una estrategia de combate al delito, de combate a la corrupción también en este aspecto. Es decir, las empresas, y es un planteamiento que yo creo que es importante señalar en esta reunión, las empresas privadas tienen que tener en cuenta que las cosas han cambiado y que serán sancionadas ellas y, por supuesto, sus directivos cuando se cometan este tipo de delitos. Les envío un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor Jiménez Mayor. Ahí están planteadas las tres propuestas. Habla de reformar el reglamento de fiscales, reglamentar el artículo 510 del Código Penal relacionado con la colaboración eficaz y que las personas jurídicas, las empresas, asuman responsabilidad penal. Tres propuestas que vale la pena socializar. Agradecer la participación del doctor Jiménez Mayor, ex vocero de la misión de apoyo para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, al jefe de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, el abogado Odil Fernández, como también ayer la participación del doctor Julio Arbizu y también el doctor Luis Mac, que sin duda alguna dejaron importantes aportes para la reflexión en estas dos jornadas. Rápidamente, una serie de conclusiones de lo que hemos abordado, captado a manera de resumen en estas dos jornadas, es que
lo correcto, lo adecuado, lo idóneo sería la igualdad ante la ley y el irrestricto cumplimiento de la misma, que debe ser prioridad para toda autoridad de una nación, y los ciudadanos, por su parte, obligados a manifestarse y exigirse que desde el poder surjan también ejecutorias congruentes, transparentes y acordes con los sistemas legales establecidos, con el fin de evitar que sus autoridades abusen de este poder. Cuando en un país, por el contrario, prevalece el irrespeto a la primacía de la ley, las instituciones no funcionan, se vuelven frágiles, vulnerables, el Estado se pone al servicio de las élites y no de la población, y se abren las puertas al abuso, a la concentración de poder mediante leyes que se aplican de manera discrecional. Y ante esto, pues prime el caos, la anarquía, el descontento social, la violencia, la corrupción, la pobreza, y el Estado de Derecho se debilita, y por supuesto el marco jurídico institucional se vuelve simple retórica desvalorizada y desactualizada. Por eso es importante participar, y una oportunidad histórica la tenemos el próximo fin de semana con las elecciones internas de los partidos políticos. Yo retomo la recomendación del doctor Odil Fernández.